de la oración, y el título del mensaje quizás hoy va a ser ¿qué recibimos en el lugar secreto de la oración? ¿Qué recibimos en el lugar secreto de la oración? Una de las cosas que dijimos ya que recibimos en el lugar secreto de la oración es revelación. ¿Qué es la diferencia entre revelación, conocimiento y sabiduría? Quisiera que una persona que entiende claramente la diferencia entre revelación, conocimiento, sabiduría, y puede empezar con conocimiento, después revelación y después sabiduría. Si hay una persona que quiera predicar un mini mensaje o dar una explicación de lo que eso significa, levante su mano rápidamente. ¿Tú quieres enseñar eso? No, pero vas a predicar. ¿Quieres pasar el micrófono y predicarles? Ok, se predica así, mira. Hoy voy a hablar sobre el conocimiento, la revelación y la sabiduría. Y luego pues aviéntate, dale. Pero predica como que estuvieras predicando a 1000 personas. Aquí, dale, aquí está el micrófono, vente, súbase. Da tu nombre. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Francisco y el día de hoy les vengo a hablar de algo llamado sabiduría. Tiempo atrás, leyendo el libro de Proverbios, me di cuenta que Dios hizo algo antes de que creara los cielos y la tierra. Antes de que creara cualquier otra cosa, Dios hizo la sabiduría. En el libro de Proverbios podemos ver que la sabiduría estuvo con él en todo el tiempo, porque Dios hizo con todo, lo hizo con sabiduría. Y es por eso que yo les invito a que actuemos con sabiduría y hagamos las cosas con sabiduría. Y eso es algo. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Véngase, pero predica, véngase, predica. Dale. Pero rápido, porque están grabando. Esperen un segundito, ahí viene ya. Ahí viene ya el predicador que viene desde el barrio 2000. Aquí está con ustedes ahora Josué, el pastor Josué, predicando ahora aquí, muy pronto, pastoreando aquí en Piedras Negras, muy pronto predicando en las naciones, muy pronto predicando en las conferencias. Aleluya, líder de líderes, campeón de campeones, plantador de iglesias, Josué. Déselo más fuerte porque es para Cristo. Hoy vengo a hablarles de 3 cosas y quería empezar con lo primero, que es el conocimiento. Cuando tú lees la Biblia, adquieres un conocimiento que no sirve de nada si tú no lo aplicas a tu vida. No sirve de nada que tú te sepas la Biblia y que tengas ese intelecto en tu mente si la manera de ver las cosas no ha cambiado. Les voy a poner un ejemplo. Tú te puedes aprender el versículo de Salmo 103, versículo 3, que dice que Dios nos ha sanado. Pero ¿de qué sirve que tú te lo aprendas de memoria si te sigues mirando enfermo? Quiere decir que lo que importa es de la manera que tú mires las cosas. No solamente es estar pensando cosas buenas, sino cómo es tu pensamiento. ¿Sí me están entendiendo? Ese es el conocimiento, pero también te quiero hablar sobre la sabiduría. Y la sabiduría es eso, es poder aplicar lo que tú ya sabes de la palabra de Dios. Siempre les digo a los chavos, cuando vayas a hacer algo, tienes que pensar y tienes que aplicar el conocimiento que tienes. Tienes que tomar las decisiones de acuerdo al conocimiento que has adquirido. Y para terminar, quiero terminar con la palabra revelación, y es la que todos estamos buscando, porque la revelación es cuando tú ya tienes el conocimiento. Cuando tú tienes ese conocimiento pero quieres más y le dices, Señor, yo quiero revelación de tu palabra. Y cuando llega esa revelación, cualquier versículo que lees te cambia la vida. ¿Por qué? Porque Dios te habla por medio de ese versículo y empiezas a ver las cosas de diferente manera. Y cuando tú predicas con revelación, la gente te dice, wow, yo ya había escuchado predicar de eso, pero cuando usted habló fue algo diferente. ¿Por qué? Porque eso es la revelación de Dios, es lo que Dios habla a ti. Y ya para terminar, el consejo que les quiero dar, no sirve de nada que tú te sepas la Biblia de memoria. Tienes que tener sabiduría para aplicarla.
y hay que pedirle a Dios que nos siga dando más revelación de su palabra. Damos gracias a Dios porque tenemos un pastor que nos ha enseñado a que todas nuestras prédicas tienen que tener revelación. Amén, gloria a Dios. Ahora quiero que miren por favor la escritura basado en lo que está hablando ahorita, y ahorita lo va a dar chance a alguien más, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6. Note lo que dice la palabra de Dios. Hoy voy a meterme en otro nivel. Voy a meterme en nivel de predicador, ¿ok? En lugar de maestro, ¿ok? Fíjense, la Biblia dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¡Aleluya! Dios nos ha hecho ministros, ¿qué? ¿Qué es un ministro competente? ¿Qué significa la palabra competente? Competente significa una persona que tiene sabiduría, una persona que tiene revelación, una persona que tiene conocimiento, una persona que usa bien la palabra de Dios, una persona que tiene el fuego de Dios. Diga conmigo, fuego. Dios quiere que seamos ministros competentes, no ministros al troche moche, no, ministros competentes que saben usar la palabra de Dios, no ministros que dicen un montón de chistes, no, ministros que conocen la palabra de Dios. Hay ministros competentes aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona sea un ministro competente? Aquí lo dice, Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Un ministro competente es una persona que sabe que está en pacto con Dios. ¿Qué significa que está en pacto con Dios? Que es uno con Cristo Jesús. Una persona que está dispuesto a sacrificar. El que no comiere mi carne, el que no bebiere mi sangre, Jesucristo dijo, no es digno de mí. ¿Quién es la persona que come su carne? ¿Quién es la persona que bebe su sangre? Comer su carne significa que somos uno con Él. Yo quiero caminar con Cristo Jesús. Un ministro competente es el que dice, Señor, sí Señor, lo que usted mande. Un ministro competente es aquel que camina con Dios. Un ministro competente, más que eso, es aquel que deja que Jesucristo camine a través de su vida. Eso es un ministro competente. ¿Me está escuchando? Pero no solamente eso. Una persona que sabe que está en pacto con Dios. Una persona que está en pacto con Dios es una persona que está dispuesto a sacrificar para la obra de Cristo Jesús. Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino somos de los que avanzamos el reino de Dios. ¡Aleluya! Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Necesitamos predicar eso. Un ministro competente es una persona que predica, estamos en pacto con Dios, somos uno con Dios, vivo para Dios, pienso en Jesucristo, pienso en armonía con Él, pienso en adelantar su obra. Cristo, 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 Cristo. Por eso nos llaman cristianos, porque sigo a Cristo. Pero no solamente eso. Un ministro competente, ¿qué es? No de la letra. No, si predicamos solamente puro conocimiento, no somos ministros competentes. La letra es meramente, como dijo ahorita mi hermano, el pastor de pastores, el evangelista de evangelistas, el ministro que va a estar predicando en las naciones, Josué. El aplauso para José. Escúcheme por favor. Él lo dijo claramente, que si predicamos puro conocimiento, es la pura letra. Y si predicamos la pura letra, ¿qué pasa? La letra mata, pero es el espíritu el que vivifica. Ahorita lo explicamos más eso. Pero un ministro competente no es meramente de la letra. Una persona puede predicar mensajes muy elocuentes, pero si no si no está el Espíritu Santo ahí, no sirve de nada, sino del Espíritu. Un ministro competente es aquel que deja que el Espíritu Santo se manifieste, que el fuego del Señor esté en su vida cuando esté predicando. ¿Qué más es un ministro competente? Dice, no de la letra, porque la letra mata. ¿La letra qué? La letra mata. Si un ministro competente es aquel que predica con el Espíritu. ¿Y qué es predicar con el Espíritu? Con revelación. Cuando de repente, como dijo el pastor José, cuando de repente se nos prende el foco y la gente dice, wow, yo ya había oído ese versículo muchas veces, pero ahora lo miro de una forma diferente. Entonces eso es un ministro competente. La pregunta es, ¿quiere usted ser un ministro competente? Note lo que dice por favor. Él asimismo nos hizo. No es que va a ser usted dentro de usted. Dentro de cada persona aquí ya hay un ministro competente. Vamos a alcanzar almas para Cristo Jesús. Vamos a alcanzar piedras negras para Cristo. Vamos a ganar el mundo para Cristo. A su nombre. Ahí es cuando predico, cuando voy a las campañas. Ok. Bueno, ya estamos, sigamos adelante.
escúcheme bien, por favor. Ahora, entonces debemos predicar no meramente con la pura letra, sino con revelación. Y aquí es cierto lo que dijo el pastor Josué. Aquí les enseñamos no meramente a predicar con el puro conocimiento, sino con revelación de la palabra de Dios. ¿Qué más recibimos cuando estamos en el lugar secreto de la oración? Número 1, recibimos revelación. Número 2, ahí recibimos autoridad espiritual. En el lugar secreto de la oración recibimos autoridad espiritual. ¿Me está escuchando? Y antes de entrar en lo que sigue, estoy hablando sobre la palabra autoridad espiritual. Alguien diga conmigo, autoridad espiritual. ¿Alguien quiere predicar un mini mensaje de autoridad espiritual? Levante su mano, por favor. ¿Habrá alguien? Mini mensaje de autoridad espiritual. ¿Estás listo, de veras? A ver, pásale pues. Pásale. ¿Cómo te llamas? Ahí viene Brian y les va a predicar, les va a enseñar lo que es la autoridad espiritual. Predicarles de autoridad espiritual. Dale, Brian, dale, pero con fuego, fuego. Muy bien, buenos días, con ánimo y alegría. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, bendecidos están. Con mi mano espiritual los bendigo, Señor, con todo corazón, porque somos hermanos, somos hombres, en un anexo estamos. Les vengo a hablar un poquito de la palabra. Pues hay que leer siempre, seguir con la frente en alto, con ánimos, buenos días, con alegría, con fe, sabiduría, inteligencia, pegar, analizar y usar la cabeza. Con todo respeto, hermano, los quiero, los amo, los respeto, respeto a mis mayores. E igual a las damas, mil respetos, a una dama se le respeta, como a los hombres los respeto, amén. Ok. ¿Alguien más me puede explicar qué es autoridad espiritual? ¿Alguien aquí debería dar algunos ejemplos o decir algo de qué es? ¿Quién? Levanta su mano. ¿Quién? Tú, a ver, pero venga, pero predica Moisés. Un aplauso para Moisés. Moisés va a ser un joven que va a ir a predicar a las iglesias que estamos estableciendo. Dale, Moisés, pero dale con todo. La autoridad espiritual es cuando Dios nos da ese poder para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño, como lo dice su palabra en Lucas 10:19. Esa es la autoridad espiritual, cuando Dios nos da ese poder en nosotros, y cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ahí es cuando nos da ese poder espiritual. ¡Aleluya! Ahora escúchame bien, la autoridad espiritual le pertenece a todos los hijos de Dios. Ya tenemos la autoridad espiritual, Jesucristo la compró para nosotros. Esa es nuestra herencia a través de Cristo Jesús. Página 49, Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: he aquí, Jesucristo hablando dijo, les doy poder, les doy autoridad para degollar serpientes y escorpiones y todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Autoridad espiritual es pisar serpientes, pisar escorpiones, pisar toda la fuerza del enemigo. Y esa autoridad ya la tenemos porque Cristo Jesús ya venció a Satanás. Luchamos contra un diablo que ya fue derrotado. Sin embargo, tal como sucede con el poder espiritual, nuestro uso de la autoridad espiritual es legal solo cuando mantenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Si una persona quiere tener autoridad espiritual pero no tiene una relación personal con Cristo Jesús, la autoridad espiritual no funciona. Hay que tener una relación con Cristo Jesús, conocer a Cristo Jesús en una forma más íntima. Una manera importante como Dios nos imparte su autoridad espiritual es a través de la oración. Cuando digo nos imparte, estoy hablando de que se manifiesta más bien, porque la autoridad espiritual ya la tienes en Cristo Jesús, pero se manifiesta a través de la oración. A través de la oración empezamos a recibir esa fe para poder desatar esa autoridad espiritual que ya está en nosotros. Por eso cada vez que nuestra vida de oración empieza a disminuir en nuestra vida personal o en la iglesia, nuestra autoridad espiritual se debilita. La importante de la oración para poder manifestar la autoridad espiritual. ¿Me está escuchando? No solo empezamos a perder autoridad, sino que también empezamos a perder los territorios espirituales que ya hemos ganado con el enemigo, sobre el enemigo. Por ejemplo, de repente Dios nos lleva de gloria en gloria. ¿Alguien me está escuchando? Y Dios nos quiere llevar a otro paso espiritual.
Por ejemplo, Dios en el caso mío y en el caso de muchos de ustedes ya nos ha llevado a cierto nivel y han avanzado. Pero usted quiere subir a un nivel más elevado, necesitamos la oración. A veces nos estancamos, aún en la revelación nos podemos estancar. Llegamos a cierto nivel, pero no recibimos más. ¿Por qué? Porque nos falta más comunión íntima con Dios, nos falta más oración. Entonces necesitamos constantemente seguir orando, seguir haciendo lo que debemos para cada vez ir subiendo más. Hoy vivimos en tiempos extremos en los cuales el enemigo está haciendo todo lo que puede para disminuir el poder de la iglesia. Por eso hoy en día miramos ya muchas iglesias que ya no evangelizan, ya no ganan almas, tienen 20 años y todavía tienen 30 personas. Bueno. ¿Sí me está escuchando lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? No están creciendo. Entonces, como consecuencia, cada día necesitamos niveles mayores de autoridad espiritual. Y para eso tenemos que, 1 Tesalonicenses 5:17, tenemos que orar sin cesar, mantenernos en comunión íntima con Dios. Acuérdese que una de las razones principales de la oración es comunión íntima con Dios. La oración es para tener comunión íntima con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Orar sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Orar en todo tiempo es estar en comunión íntima con Dios todo el día. La pregunta es, ¿se puede tener comunión íntima con Dios todo el día? Sí se puede, hijos. Necesitamos practicar cada vez más para cada vez más caminar en lo que es la oración sin cesar, en la que todos los días, a cada momento estemos preguntando: Señor, ¿es esto tuyo o no es tuyo? ¿Está bien esto o no está bien esto? Y estamos en comunicación con Dios. Oración, al final de cuentas, es comunicación. Algunas personas están en comunicación, pero están en comunicación con el diablo gran parte del día. ¿Cómo? Ay, ¿cómo se me antoja ahorita tomar alcohol? ¿Cómo se me antoja ahorita un toque de marihuana? ¿Me entiende? Y está pensando en cosas que no debe. Entonces, en ese caso también está en comunión íntima. ¿Me está entendiendo? Pero en este caso, comunión íntima con el pecado. Es importante reconocer que la autoridad para lidiar con el enemigo nos es dada solo mientras estamos en tierra. Fuera de aquí es ilegal ejercerla. ¿A qué me refiero? Que mucha gente dice: cuando ya esté en el cielo, entonces sí voy a servir a Dios. No, donde necesitamos servir a Dios es aquí en la tierra. Allá en el cielo no hay gente perdida. Allá en el cielo no hay pecado. Allá en el cielo ni siquiera está el diablo. ¿Me está escuchando? Ahí él no tiene autoridad, ahí no tiene dominio, ahí no hace nada. Entonces, donde necesitamos la autoridad, donde necesitamos la comunión íntima con Dios, es aquí en la tierra. ¿Me está escuchando? Ahora, quiero que note otra cosa, por favor. Toda persona tiene una medida de manifestación de autoridad espiritual. Yo tengo cierta medida de la manifestación del poder de Dios. Pero viene la pregunta aquí. En sí, ¿quién tiene más poder? Escúcheme, ¿Jesucristo o usted? Es igual, hijos. El mismo poder que tiene Jesucristo lo tenemos nosotros. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Pero ahora viene la pregunta: ¿quién manifiesta? O en este caso, cuando Jesucristo estaba en la tierra, ¿quién manifiesta más ese poder y esa autoridad? ¿Jesucristo o nosotros? Espérate, escúcheme. Otra vez hago la pregunta. La primera pregunta es, por eso, aunque me gusta predicar, me gusta más enseñar, porque así me voy más despacito y la gente me puede entender. Escúcheme, otra vez clarifico. Fíjese bien. ¿Quién tiene más autoridad espiritual en esta tierra? Espéreme. Póngase a pensar en Jesucristo cuando estaba caminando en esta tierra y ahora en nosotros que estamos caminando en esta tierra. Escúcheme, la pregunta es: ¿quién tiene más autoridad? Es el mismo, hijos. Porque el mismo espíritu que está en Jesús está en nosotros. ¿Me están oyendo? Pero ahora viene la pregunta. Una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que manifestamos.
¿Está conmigo? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quién manifestó o manifiesta más autoridad espiritual? ¿Jesucristo cuando estaba caminando en esta tierra o nosotros ahorita manifestada? Ahora no estoy hablando de tener, estoy hablando de manifestar. ¿Quién manifiesta? ¿Quién está manifestando más autoridad espiritual? Se lo voy a contestar. Es Jesús, hijos. Escuchen. Piensa en Jesús. Jesús resucitaba a los muertos y hizo muchísimos milagros. Vamos a ser francos, a nosotros nos falta. La tenemos, pero no la manifestamos. ¿Por qué es que la tenemos y no? Ahora viene la pregunta, ¿la podemos manifestar al nivel de Jesús? Sí podemos manifestar al nivel de Jesús. ¿Por qué no lo manifestamos al nivel de Jesús? Exactamente, hijos. Si me entienden, una cosa es tenerlo, otra cosa es manifestar. Es más, hay personas que tienen dinero. Escúcheme bien. Oí de una persona, por ejemplo, que se murió de malnutrición y tenía miles y miles de dólares debajo del colchón. Tenía el dinero, tenía el poder. El dinero en este caso es el poder. Pero el problema es que no se manifestó, no lo usó. ¿Sí me explico? Entonces podemos tener la autoridad espiritual, hijos, pero esa autoridad espiritual de nada nos sirve si no aprendemos a usarla. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese poder? Ese poder se manifiesta, entre otras cosas, con la comunión con Dios. Se manifiesta con la revelación de la palabra. Se manifiesta a través de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Todo eso es importante para que se manifieste. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Entonces, ahora se empieza a manifestar el poder de Dios. Entonces, es importante reconocer que la autoridad para lidiar con el enemigo ya nos fue dado mientras estábamos en esta tierra. Fuera de aquí es ilegal. Es más, ahorita en estos momentos, ahora viene otra pregunta. Difícil la pregunta, pero ya se las he enseñado. Ahorita, ya no cuando Jesucristo estaba caminando en la tierra, ahorita, en este año y en este día 4 de octubre, en este día, y aquellos que me están escuchando en Facebook, quizás van a sorprender quizás de la respuesta. ¿Quién tiene más autoridad ahorita? ¿Quién tiene, no manifiesta, quién tiene más autoridad en esta tierra? ¿Jesucristo o nosotros? Nosotros, hijo. No. Escúcheme. Ahorita en esta tierra, ¿cuánta autoridad tiene Jesucristo para manifestarse en esta tierra? Muy bien dicho, escúcheme. Se van a sorprender con la respuesta. Jesucristo no tiene autoridad para manifestarse en esta tierra. Espérame, escúcheme. Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 28, el último versículo, ¿cuál es? El de la gran comisión. ¿A que no sabe de memoria? Mateo 28, 19. Ponlo por favor, ponlo, para probar el asunto que estoy diciendo. Ponme. Mateo 28, 19. Pónmela. Escúcheme bien. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, le arrebató la autoridad a Satanás. ¿Está conmigo? Y Jesucristo, cuando resucitó de los muertos, acuérdese que él era hombre. Como hombre, no como Dios. Como hombre, él dijo, por tanto, un versículo antes, el 18, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Cuándo les dijo esto? ¿Antes de que muriera o después de la muerte? Después de que resucitó les dijo. Después de que resucitó, acuérdense que ya habían pasado 3 días. Jesucristo ya había vencido a Satanás, le había arrebatado la autoridad a Satanás, había resucitado con poder, recibió la autoridad que le quitó a Satanás. ¿Está conmigo? No la autoridad de Dios, la autoridad de Adán, la autoridad de un hombre
sometido a Dios. Y Jesucristo dijo: toda potestad, toda autoridad, todo poder, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Jesucristo recibió todo el poder. ¿Cuánto poder recibió Jesucristo? Todo. Pero ahora, ¿qué hizo Jesucristo con ese poder? ¿Se lo llevó? No. Llegó el momento cuando ahora Él se hizo espíritu, ya no tenía un cuerpo. Y se hizo espíritu y se fue. Cuando se fue, ¿qué pasó? Escúcheme, quiero que aclare una cosa. Antes de que se fuera, su cuerpo todavía no había sido glorificado. Quiere decir que todavía tenía un cuerpo, porque su cuerpo no había sido glorificado. Acuérdense que le dijo que cuando Él resucitó con su cuerpo físico también. Aparte que resucitó espiritualmente, resucitó con un cuerpo físico. Por eso el cuerpo de Él ya no estaba en la tumba. Quiere decir que Él todavía tenía un cuerpo físico. Para poder operar en esta tierra se necesita un cuerpo físico. Entonces Jesucristo, con el cuerpo físico, Él dijo: toda autoridad, toda potestad, todo poder me es dado a mí, en su cuerpo físico. Pero después Jesucristo fue glorificado. Ahora Jesucristo ya no tenía un cuerpo físico, su cuerpo era glorificado, su cuerpo se hizo espíritu. Quiere decir que ya Jesucristo, escúcheme, ya ese poder, si ya no tenía un cuerpo, no le servía de nada. Porque para poder manifestar poder en esta tierra se necesita un cuerpo físico. Porque eso ya lo he explicado muchas veces. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Entonces fíjese bien lo que Jesucristo dijo. Y se acercó y le salió diciendo: todo poder, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Suéltame lo que sigue, por favor. Suéltame el versículo 19. Y no notes lo que dice, versículo 19. Por tanto, id. Yo recibí el poder, es lo que está diciendo Jesucristo. Ahora les doy ese poder a ustedes, porque yo lo compré por ustedes. Yo se lo arrebaté al diablo, y a quien yo quiero se lo doy. Ahora yo les doy el poder a ustedes. Ahora, a través de su Santo Espíritu, nosotros tenemos ese poder. Y ahora Jesucristo dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Suéltamela. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy como otros todos los días, en espíritu, hasta el fin del mundo. Pero el punto que hago es el siguiente, hijos: que Jesucristo no se llevó ese poder para el cielo. Él nos dio ese poder a nosotros. Entonces ahora otra vez vuelvo a hacer la pregunta: aquí en esta tierra, ¿quién tiene el poder? Escúcheme, espérame. Aquí en esta tierra, ¿quién tiene más poder ahorita? ¿Nosotros o Jesucristo? Nosotros, hijo. Ahora sí, aquí en la tierra nosotros tenemos, en manifestación, en el tiempo de Jesús, Él manifestó más poder. Pero nosotros tenemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo, hijo. Un espíritu no puede manifestarse en esta tierra, necesita un cuerpo. El único poder que tiene Jesucristo, o aún el diablo, yo sé que se oye mal para muchas personas que me están escuchando, es el poder que nosotros le damos cuando nos sometemos, para que Él opere a través de su cuerpo, que somos nosotros, y que opere a través de nuestras vidas. Pero si Jesucristo no necesitara un cuerpo, entonces Él podía salvar a toda la raza humana. No necesitaba que nosotros fuéramos a evangelizar. Si Jesucristo no necesitara un cuerpo, no nos dijera a nosotros que oremos y que pidamos. Pero nos pide que oremos y que pidamos, porque cuando nosotros oramos y pidamos, bajen a los radios, por favor. Cuando oramos y pedimos, le estamos dando la autoridad a Jesucristo para que Él opere. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Esto es revelación, hijo. Necesitan entender esto en revelación. Si lo quiere entender con su pura mentalidad, no lo va a entender. Tiene que recibirlo a través de revelación. El derecho legal. Nosotros le damos el derecho legal a Jesucristo. ¿Está conmigo? Entonces es importante reconocer que la autoridad para lidiar con el enemigo nos es dada mientras estamos en esta tierra. Fuera de aquí es ilegal ejercerla. O sea, es ilegal. Escúcheme, es ilegal que meramente Jesucristo, sin que alguien le pida, yo sé que soy medio raro lo que estoy diciendo, haga algo en esta tierra.
Cuando Jesucristo, cuando Dios necesitó, cuando Dios quería libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, o a su pueblo de Egipto, Dios podía meramente ir y liberarlos, ¿sí o no? No. Él necesitaba un cuerpo, una persona dispuesta a someterse y obedecer. Y en este caso encontró a Moisés. ¿Qué sucede cuando nadie intercede, cuando nadie ora con el perdido? El perdido se pierde. Le damos autoridad legal cuando nosotros oramos, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros operamos. Ahí es donde le damos autoridad legal a Jesucristo de orar. Por eso él dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme. Pero alguien tiene que pedirle. Si nadie le pide, mucha gente dice: ¿por qué es que el mundo está como está? Y le quieren echar la culpa a Dios. No, no es culpa de Dios. ¿Quiere que le diga la verdad? Ni siquiera, aunque sí es cierto que indirectamente es culpa del diablo, pero ni siquiera es culpa del diablo. Es culpa de nosotros que no tomamos nuestra autoridad. Porque si tomamos nuestra autoridad, podemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huiría. ¿Me está escuchando? Entonces, la importancia que aprendamos a usar nuestra autoridad. Ahora, pero quiero contar otra cosa también. Note que cuando Aarón, el hermano de Moisés, ¿cuántos saben que Aarón era el hermano de Moisés? ¿Cuál era el oficio de Aarón? ¿Aarón qué era? Era un sacerdote. Cuando Aarón, el hermano de Moisés, le llegó el tiempo de morir, su autoridad como sumo sacerdote fue removida de él y le fue dado a su hijo Eleazar, cuando le pusieron las vestiduras de su padre. Escúcheme bien. Yo ahorita tengo autoridad en este lugar, ¿sí o no? Sí tengo autoridad. Pero ahora le voy a decir otra cosa. Cuando yo muera físicamente, ¿voy a vivir espiritualmente? Sí. Pero ahora hago la pregunta: ¿tengo autoridad todavía sobre este lugar? Ya no tengo autoridad. Ya no estoy aquí. Les puedo decir: apaguen los aires acondicionados. ¿Se lo puedo decir? No, ¿por qué? Porque necesito un cuerpo para eso. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Bueno. ¿Sí me oye? Ahora escúcheme bien, por favor, mucha atención. Ahora, si yo ya no tengo esa autoridad, entonces la pregunta es: ¿quién la va a tener? Bueno, los herederos, o a quien se le delegue. A quien se le delegue esa autoridad. ¿Está conmigo? Bueno. Ahora escúcheme bien. Pues lo mismo pasó con Aarón. Note cómo dice la escritura. Números capítulo 20, versículo 28. Y Moisés, ya cuando Aarón estaba por morir. ¿Aarón estaba por qué? Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que Aarón estaba por morir. Cuando Aarón estaba por morir, dice así. Sí, yo me imagino así, que Aarón estaba por morir y Aarón dijo: quiero que mi hijo Eliezer, él tome mi lugar. Y cuando eso pues pasó, ¿qué hizo Moisés? Dice: y Moisés desnudó a Aarón. ¿Qué hizo? Desnudó a Aarón de sus vestiduras. ¿Cuáles vestiduras? Sus vestiduras de sacerdote, porque ya no los iba a necesitar. Y se las puso a Eleazar, su hijo. ¿Qué simbolizaba eso? La autoridad que tenía Aarón, ahora la tiene Eleazar. ¿Me está escuchando? Ahora, no quiere decir que a mí me van a quitar mi ropa y se la van a poner a alguien más, pero sí quiere decir que mi autoridad espiritual un día se le va a pasar a alguien más. Bueno. ¿Me está escuchando? Y Aarón murió ahí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Desde esos momentos, Eleazar ahora tenía la autoridad de Aarón. ¿Qué le estoy diciendo, hijos? Eso significa que es aquí. Usted no tiene que esperar
para ir al cielo, para ejercer autoridad que Jesús nos ha dado sobre Satanás. Usted necesita ejercerla aquí y ahora. Quiere decir que es lo mismo que hizo Jesús. Jesús, antes de irse, Él dijo: toda autoridad me es dada a mí. Si pudiera decirlo ahora espiritualmente. Ahora Jesús se quitó esa autoridad y nos la entregó a nosotros. Y nos la puso a nosotros. Y ahora nos dice: ahora tú toma mi lugar. Tú ve y haz discípulos. Nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Somos representantes de Cristo Jesús en esta tierra. Tenemos la autoridad de Cristo Jesús en esta tierra. Ahora la pregunta es: ¿estamos manifestando toda esa autoridad que tenemos? No. Pero sí la podemos manifestar. Jesucristo dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Él se quitó su ropaje y se lo puso. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, ¿qué hizo su padre? Dijo: vístanle mi ropa, que simbolizaba también la autoridad. Pónganle mi anillo, que simbolizaba su autoridad. Entonces nosotros tenemos la ropa, el ropaje de Cristo Jesús. Estamos vestidos con Cristo Jesús, dice la Biblia. Vivimos en Cristo Jesús. Tenemos la autoridad de Cristo Jesús y tenemos el anillo de Cristo Jesús. Tenemos la autoridad de Cristo Jesús. Pónganle mi anillo. Dice la Biblia que nos ha dado el Espíritu Santo, las arras de la salvación. Nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder. Su nombre es el anillo. En mi nombre echaré fuera demonios. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos esa autoridad. Y el diablo no quiere que sepamos lo que tenemos. El diablo quiere engañarnos a través del engaño, de la mentira, de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Un creyente sin autoridad en la tierra, o sea, o más bien un creyente que no usa su autoridad en esta tierra por ignorancia, porque no conoce la autoridad que tiene. Alguien me hizo la pregunta que cómo podemos ejercer nuestra autoridad en esta tierra. Y ella misma, esa persona se respondió, de hecho fue Karen, ella misma se respondió, dijo: ya sé, dijo, cuando sabemos que tenemos la autoridad. Cuando no sabes que tienes la autoridad, aunque la tienes, no la puedes usar. Si tú recibes una herencia, pero no sabes que eres heredero, no puedes gozarte de esa herencia. ¿Estás conmigo? Nosotros hemos recibido como herencia la autoridad de Cristo Jesús. Pero si no sabes que tienes autoridad, entonces eres presa fácil de Satanás. Y sin duda alguna, el enemigo va a querer oprimirte y hasta inclusive, si es posible, destruirte. Pero si sabes tu autoridad que tienes, entonces no va a poder contigo. Entonces, la expulsión de demonios no consiste en quién grita más fuerte hasta que se quede ronco, o pelear con ellos, sino en conocer la autoridad espiritual que tenemos, manifestar esa autoridad que tenemos, hablar en el nombre de Cristo Jesús con su palabra, sabiendo que estoy revestido con la autoridad de Cristo Jesús, que tengo el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y usar ese nombre con efectividad. Y entre más entremos en intimidad, en conocimiento, en revelación, en sabiduría con Dios y con su palabra, entonces ¿qué pasa? Más podemos manifestar esa autoridad. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Así es. Entonces, el lugar donde, ahora, otra cosa, ¿qué hace entonces la oración en secreto? La oración en secreto nos empieza a revelar, a enseñar más, a capacitar más, y claro, juntamente con la palabra, la oración junto con la palabra, del poder que tenemos en Cristo Jesús. O sea, si supiéramos el poder que tenemos en Cristo Jesús, dice que tenemos tanto poder que con ese poder podemos hacer mucho más cosas de las que pedimos o entendemos, o aún podemos hacer mucho más de lo que imaginamos. No hay límite a lo que podemos hacer cuando recibimos la revelación en nuestro espíritu del poder que tenemos en Cristo Jesús. Entonces ya tenemos todo el poder de Cristo Jesús. El problema es que no es que no lo tenemos, el problema es que no lo usamos. Es como una persona que va a la guerra y tiene todo tipo de armamento, y luego viene una persona meramente con un cuchillito y quiere matarlo. El problema no es que no tiene el poder sobre esa persona, el problema es que no está usando la armadura que Dios le da.
vístete de la armadura de Dios para que puedas estar firme contra los ataques del enemigo. ¿Me entiendes? Y dice la Biblia que el diablo te va a tirar sus dardos de fuego, pero lo puede resistir a través de la fe en Cristo Jesús, usando la armadura de Dios. ¿Ok? El lugar donde nos sometemos. Entonces, ¿qué más podemos decir en cuanto a la oración en lugar secreto? La oración, cuando oramos, acuérdense que le dije, hay tal cosa a leer la palabra meramente en puro conocimiento, y hay tal cosa a leer la palabra en revelación. A mí me gusta leer la palabra en revelación, más que meramente puro conocimiento. Pues lo mismo es en la oración. Hay tal cosa a orar meramente palabrerío o con puro conocimiento físico, y hay tal cosa a orar en el espíritu, cuando orar con revelación, que inclusive hasta Dios te enseña sobre qué orar. Cuando oras la palabra de Dios y oras con autoridad, con poder, esa es la oración. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz o efectiva es una oración que se hace con revelación en el espíritu, no meramente diciendo palabras, sino, bueno, pues en la oración también, conforme empezamos a orar en el espíritu, ahí nos sometemos al señorío de Cristo Jesús. En la oración en secreto, ahí empezamos a tener una comunión más íntima con Dios, pero no solamente una comunión más íntima con Dios, en la que nos sometemos al señorío de Cristo Jesús. El lugar secreto de la oración es donde rendimos nuestra voluntad a Dios para que el Señor pueda hacer su voluntad en nosotros. ¿Me está escuchando? Entonces, donde le decimos, Señor Jesús, tú eres el dueño de mi vida. Donde decimos, Señor Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Mientras estuvo Jesús en esta tierra, Él se sometió al señorío de su Padre. Escúcheme bien. Jesucristo enseñó otra cosa también en cuanto a la sumisión. Enseñó a someternos debajo de las autoridades terrenales, inclusive aún aquellas que no son espirituales, como los policías, los gobernantes. ¿Me está escuchando? ¿Son ellos cristianos? No necesariamente. ¿Son ellos justos todo el tiempo? No necesariamente. Pero Jesucristo dijo, sométete. Jesucristo nos enseñó a someternos a los pastores y líderes. ¿Me está escuchando? Pero Jesucristo también nos enseñó, escúcheme bien, nos enseñó en el libro de Romanos, que el que no se somete a la autoridad en esta tierra, no se somete a Dios. El estar en rebelión en contra del liderazgo es estar en rebelión en contra de Dios. Ahora que viene la pregunta, ¿entendían a Jesucristo todo el tiempo los discípulos? ¿No? Inclusive algunas de las veces Jesucristo daba órdenes y ellos decían, híjole, como que el Señor aquí como que le está fallando. Señor, se está yendo la gente. Jesucristo dijo, si se quieren ir, que se vayan. Si se quieren ir ustedes también, váyanse. Pero ellos dijeron, pero Pedro dijo, Señor, la verdad, yo no entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pero me voy a someter. Y me voy a someter de buena gana. Es más, como hoy la pastora Fabi, me voy a someter aunque tengan que tomar un abanico, pero me someto. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Pero va a haber uno que otro que no se quiera someter de esa manera. Va a haber uno que otro. Hijo, si te sometes solamente cuando estás de acuerdo conmigo, ¿qué chiste tiene? No. La verdad, yo digo, escúcheme bien, óigame con mucha atención. Existe tal cosa a dos palabras: obediencia y sumisión. Ahora va una pregunta: ¿puede una persona obedecer sin someterse? Sí puede. Escúcheme. Yo doy una orden, por ejemplo, apaguen los abanicos, los climas.
Y la persona puede obedecer, pero puede obedecer como, digo que pagaron los mini splits. Sale, no me gusta, yo creo que ya me voy. Si obedeció, si lo pagó. Hasta un líder puede decir eso. ¿Está conmigo? Sí obedeció. Pero la pregunta es, ¿se está sometiendo? No. Sumisión, hijo. La verdadera sumisión es cuando no estás de acuerdo. Bueno, escúcheme, otro ejemplo que le quiero dar en cuanto a eso. Llegó el momento cuando había, porque estoy hablando ya sobre la sumisión y la obediencia, porque estamos hablando de someternos al señorío de Cristo Jesús. Llegó el momento cuando había un joven predicador. A ver, creo que algunos van a saber quién es. ¿Qué joven predicador, pastor había en el Nuevo Testamento? ¿Alguien me puede decir un joven predicador? Timoteo. Timoteo era un joven predicador, pastor. ¿Me está escuchando? Y Timoteo, cuando era un joven predicador, pastor, él tenía líderes en su iglesia. Pero si usted estudia la historia de Timoteo, se va a dar cuenta que esos líderes muchas veces obedecían, pero no tenían sumisión. Otros eran peores, ni siquiera obedecían. Esos ya eran rebeldes abiertos. Hasta contradecían las órdenes de Timoteo. ¿Está conmigo? Sí. Los que tienen clases de enfermería pueden pasar a su clase, por favor. Sí, sí, pasen. Sí, es importante. Pasen rapidito, por favor, para que no nos quite el tiempo. Solamente los que tienen clases de enfermería, pero bien rápido, por favor. Pero también cuando pones en el libro, cuando pones, bueno, ahí puedes poner, ¿qué preguntas puedo hacer para un examen? Es que les dije, ya vimos Génesis hasta Noé. ¿Cuántos capítulos? 3, 4. Por eso, sí lo puedes hacer. Y les dije, ¿quieren, le seguimos con la nueva historia de Noé o hacemos un resumen y unas preguntas de Génesis 2? No, primero esto y luego ya vemos Noé. Está bien. Sí. Ok, escúchame, por favor. Sigamos, por favor. Sigamos con la clase. ¿Está conmigo? Entonces le estaba diciendo de Timoteo. Óigame bien. Mucha atención. ¿Listos? Entonces había mucha gente que no estaba haciendo caso a Timoteo. Unos eran rebeldes abiertos, hasta desobedecían sus órdenes. Otros se estaban obedeciendo, pero estaban obedeciendo con gruñidos. O sea, no se estaban sometiendo. ¿Está conmigo? No me gusta. Escúcheme. Entonces Timoteo se agüitó. Siéntate en otro lugar, hijo, vas para acá. Tú, siéntate más para acá, para que me mires, porque yo no estoy toreándote. Escúcheme. Entonces Timoteo se preocupó. Es más, hasta le dieron ganas de colgar los guantes. Mejor ya dejo esta iglesia, esta gente rebelde. Entonces Timoteo habla con su pastor. ¿Quién era la autoridad o el mentor de Timoteo? Pablo. Y cuando habla con su mentor, escúcheme con mucha atención, por favor, porque va a aprender algo. Le dice: pastor Pablo, mentor Pablo, estoy teniendo este problema, que esta gente, pues, la verdad, no se quiere someter. Los generales que tengo, los capitanes que tengo, no se quieren someter. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué le dijo? Pon 2 Timoteo 2:2. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo que hiciera? Escuchen bien. 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Creo que ahí está. Le dijo: Timoteo. Primero, antes que eso le dijo:
No dejes que no se apague tu fuego. No dejes que te afecte esa gente que no se quiere someter. No dejes que te paren de que cumplas el plan de Dios, porque eso es lo que el diablo quiere. Cumple el plan de Dios. Cumple tu llamado. Haz lo que debes hacer. Pero ¿qué hago con esta gente que no se quiere someter y que tiene muchos talentos y que son mis generales? Dije: Timoteo, haz esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que yo te he enseñado, Timoteo, esos principios que te he enseñado, yo también le digo lo mismo a mis líderes, los principios que yo te enseño, esos principios que te he enseñado ante muchos testigos, esos mismos principios, enséñalos a hombres fieles, hombres que sí quieran someterse, hombres que sí quieran hacer como tú dices, hombres que sí quieran no solamente obedecer, sino someterse con buena actitud. ¿Me está escuchando? Hombres que sean fieles, que sean idóneos, y ahora capacítalos para que ellos puedan ser como tú. ¿Me está escuchando? Búscate personas conforme a tu corazón, personas que tengan el mismo sentir que tú tienes, personas que amen la obra como tú la amas, personas que tengan la misma visión como tú la tienes. ¿Me está escuchando? Búscate hombres fieles así, idóneos, para enseñarlos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Busca personas para que no se pierda la visión. Pásales a ellos la visión y que ellos la pasen a otros. Suéltame la que sigue. Bueno, suéltame la que sigue, el versículo que sigue. Y mientras haces eso, sufre penalidades. Sí, es cierto. Mientras pasa eso, vas a sufrir ciertos desbalances. ¿Me estás escuchando? Es más, no quites a los líderes que ya tienes ahorita, luego. Empieza a capacitar a otros. Si los que tienen no están cumpliendo con lo que deben hacer, capacítate a otros. Pero con el tiempo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. No te rajes, Timoteo. No te rajes. Sigue con la batuta. Y prepárate gente nueva. Y con el tiempo, Timoteo, agárrate a ese soldado raso y hazlo sargento. Agárrate a ese soldado raso y prepáralo bien y hazlo capitán. Y con el tiempo, agárrate a ese soldado raso y hazlo general. Y si todavía aquellos que son los capitanes, los generales, todavía no quieren obedecer, diles bye bye. Déjalos ir, porque si no, te van a destruir la obra. ¿Me está escuchando? Ok, la clase de computación. Hay gente que, vayan, ningún problema. Ok, quédense aquí, siéntese. Dile que me dé 3 minutos y termino. Escúcheme. ¿Están escuchando? Siéntese. Entonces, el punto que le hago es el siguiente. Aquí, yo quisiera decir que todos los que tenemos de líder la van a hacer. No todos la van a hacer. Aquí, uno de los líderes principales, y otra vez lo digo, y todavía lo amo mucho, y lo quiero como un hijo todavía, y todavía quisiera que le hiciera. El fundador que nos enseñó todo, cómo correr un centro aquí, se llama Karim. Escúcheme. Shh. Pero cuando no quiso hacer lo que debía hacer, búscate un soldado que sí lo quiera hacer. Encontramos a alguien más, en este caso Elías, y ocupó su lugar. Y hoy es lo mismo, todavía es lo mismo. No importa qué capitanes, qué generales, o inclusive hasta yo mismo, que esté aquí, si no tenemos la visión y protegemos la visión y cuidamos la visión, eso se destruye. Pero sí vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer.
vamos a seguir capacitando soldados rasos. Vamos a capacitar personas como Josué, jovencitos, y como otros más. Vamos a capacitar personas como Lorenzo. Vamos a capacitar personas como la pastora Karen. No hablo de los fundadores, porque ellos son los fundadores. Pero vamos a seguir capacitando líderes y vamos a seguir capacitando soldados rasos. Pero aún si uno de aquellos que ya estamos capacitando o que ya hemos capacitado no quiere someterse, no meramente obedecer, someterse, no meramente obedecer, vamos a ser bíblicos. Vamos a hacer lo mismo que dijo Pablo a Timoteo. Vamos a agarrar el soldado raso y lo vamos a poner de general. E inclusive, obviamente, amo mucho a Lorenzo, por dar otro ejemplo. Pero si Lorenzo no se pusiera las pilas, cualquier soldado raso puede pasar a Lorenzo, o a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Me está escuchando? Pero al revés, si una persona, ¿qué es lo que busco yo principalmente? Quiero que note por favor otra vez el versículo 1 antes, otro antes. ¿Qué es lo que qué es lo que Pablo le dijo a Timoteo que buscara primeramente? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Jesús. Suéltame el que sigue. Suéltame el que sigue. Lo que has oído a mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que la cualidad principal que busco no es talentos, no es ni siquiera capacidad. La cualidad principal que busco es una verdadera sumisión. Ni siquiera busco la obediencia, busco la sumisión. Ahora, una persona que se somete, ¿obedece? Sí, claro. Pero toda persona que obedece, ¿se somete? A veces no, no siempre. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, claro, todos podemos cometer errores, eso es normal. Y más a veces porque a lo mejor no entendió una orden bien. El día de ayer, aparentemente, algunas personas no entendieron la orden bien, aunque la orden creo que la di clara, pero muchos sí la entendieron, pero algunos no. Entonces cuando hay confusión tienen que preguntar, pero sí di la orden: no se prendan los aires, apaguen los aires. ¿Está conmigo? Sí se me hizo la pregunta después: ¿en qué temperatura ponemos los aires? Y le dije la temperatura, pero no quité la orden. Cuando se prendan, préndalos en esta temperatura, es lo que quise decir. Y la mayoría sí entendieron, de los soldados rasos, pero algunos de los capitanes no entendieron. Entonces inclusive sí me di cuenta que se cuestionó. Al momento que se cuestionó me hubieran llamado: pastor, ¿qué es lo que quiso decir? Pero bueno, no se hizo, ni modo. Pero ahorita la orden sí es clara: no prendan los aires. Claro, ya en este caso les quité todos los controles, no creo que los puedan prender, pero no había necesidad de eso. La idea es tener la confianza y poderle dar los controles y que no se prenda. Ahora sí está caliente, estoy de acuerdo, pero simplemente a veces tienen que ser cosas porque quiero que entiendan que es importante obedecer las órdenes. Y anoche termino con esto: tanto allá arriba, porque pregunté, como aquí abajo, muchos tuvieron frío y se taparon de todos modos con cobijas, cuando dije también claramente que no se taparan con cobijas, pero se taparon con cobijas. Yo los entiendo, porque tuvieron frío, entonces los entiendo. Yo no dormí con aire, mi esposa aún sin aire tenía frío y se tapó. Yo les dije claramente que cuando el cuerpo se acondiciona ya se siente bien. Ahorita aquí sí se siente algo incómodo,
Y creo que me siento yo más incómodo que usted, porque cuando la persona habla, respira. Usted está sentado solamente. Pero si yo lo puedo tolerar, usted también lo puede tolerar. Pues por el día de hoy, yo creo que así sea. En todo el día no prendemos el aire. ¿Para qué? Para que el día de mañana recuerde más las órdenes que di. ¿Estamos? Y aquí usted se va a dar cuenta porque va a oír a algunos de ustedes. Va a oír gente que se somete. Y dice, no, el pastor tiene razón. Se está gastando mucho de eso. Va a oír dos. Va a oír los rebeldes y los que se someten. ¿Estamos? Puede cerrarlo, hijo. Gracias. Entonces, ¿sí me entendieron lo que estoy